Hola, ¿qué tal compañeros y maestra? Mi nombre es Luz Margarita Ortiz Torres, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho con matrícula 23019864 en el módulo titulado Derecho Procesal Laboral. En el reto número 4 titulado ¿Qué procede? A cargo de la asesora educativa Evangelina Galino Virgen. En este reto se nos pide dar una solución al siguiente caso y respondiendo algunas preguntas. El caso dice en esta situación: el siguiente caso planea la demanda ordinaria laboral sobre acción de indemnización constitucional por despido injustificado, en donde la parte actora, Marcela Barrón Uribe, quien tiene el domicilio en Galilea 438, Colonia Centro, Morelia, Michoacán, y el demandado Edgar Marín Arteaga, en su carácter de director general de la defensa del asegurado, quien tiene su domicilio en Aristeo Mercado 267, Colonia Nueva Chapultepec, Morelia, Michoacán, y o quien resulte ser el responsable de la relación laboral con la trabajadora actora Marcela Barrón Uribe, que se hace considerar un despacho jurídico denominado Defensa del Asegurado, con domicilio ubicado en Aristeo Mercado 267, Colonia Nueva Chapultepec, Morelia, Michoacán. La parte actora reclama de los demandados el pago y el cumplimiento de las siguientes prestaciones. 1. El pago de la indemnización constitucional por despido injustificado, que hace considerar el pago de 90 días, que son 3 meses, del salario a un salario quincenal de 4,000 pesos, lo anterior con fundamento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la Ley Federal del Trabajo. 2. El pago de 20 días de salario integrado por cada año de servicios prestados contado desde la fecha en que fue contratada hasta la terminación del juicio. 3. El pago de salarios caídos y o vencidos, que se genera a partir del día en que fueron despedidas de manera injustificada, el 24 de enero del 2022, hasta la conclusión del juicio. El pago de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional, del 7 de septiembre del 2021 al día 14 de enero del 2022, más que sigan generando hasta la conclusión del juicio, toda vez que los demandados omitieron pegarle las citas prestaciones de la parte actora, así como el pago de la prima de antigüedad, a razón de 12 días por cada año de trabajo prestado en términos de lo establecido por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se contará del día 7 de septiembre del 2021 hasta el total de la solución del juicio. El pago de interés legal. ¿A qué se refiere en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo? Al ser el despido imputable de la parte patronal demandada a razón del 2% mensual, la parte manifiesta los hechos siguientes. Primero, Marcela Barrón Uribe comienza a prestar sus servicios personales subordinados a cambio de un salario para la fuente de empleo ahora demandada, el de domicilio ubicado Aristeo Mercado 267, Colonia Nueva Chapultepec, Morelia, Michoacán, el día 7 de septiembre del 2021, bajo la subordinación y dependencia económica por la ahora demandada contratación, que se dio medio de manera verbal y por medio indeterminado, habiéndose asignado por la parte patronal de la categoría de auxiliar jurídica. Segundo, las actividades que se desempeñen por la hora demandados fueron la elaboración de demandas, prestaciones y seguimiento de las mismas, revisión de las listas de acuerdos publicadas por las autoridades judiciales, elaboración de escritos de pruebas y alegatos, así como contestaciones de demanda, incidentes y plantillas de liquidación, realizar trámites administrativos, archivar expedientes y en general cualquier actividad administrativa que mis patrones se ordenen, así como también realizar las actividades con honradez, puntualidad, eficacia y profesionalismo, las cuales siempre eran supervisadas por el señor Edgar Martín Arteaga, con su carácter de director general de la defensa del asegurado, Isabela Santoyo Linares, en su capacidad de directora jurídica de la defensa del asegurado. Tercero, el salario que percibe fue de 4,000 pesos, los cuales se pagarán en efectivo los días 15 y 30 de cada mes, dentro de la fuente de trabajo demandada y de manera personal de Edgar Martín Arteaga. Cuarto, de forma inexplicable. Con fecha el 14 de enero del 2022, siendo aproximadamente las 17 horas, dentro de las oficinas de la fuente del trabajo y estando la suscrita laboral, nuevamente se acercó Edgar Martín Arteaga, quien se sostenga como mi patrón y responsable de la fuente de trabajo, y sin alguna causa me dijo: Marcela Bruno Uribe, en este momento te pagamos tu última quincena,
Ya no se ocupan tus servicios en esta oficina, por lo que desde el momento estarás despedida en tu empleo. Toma tus cosas y retírate, y ni creas que te pagaremos finiquito alguno, pues no te lo mereces. Yo le pedí explicación por el motivo del cual se me estaba despidiendo, ya que nunca me había levantado un acta administrativa, y mucho menos se me integró investigación administrativa laboral, el cual se me informará que si hubiese ocurrido en alguna irregularidad laboral. Asimismo, nunca se me entregó un acta de rescisión. Quinto, durante todo el tiempo que duró la relación laboral, los demandados omitieron pagarme vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. La actora ofrece las siguientes pruebas. La documental, que en este caso exhibe copias cotejadas de acuerdos expeditos por diversos juzgados del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en los cuales se encuentra autorizada la parte actora por la hora demandado para oír y recibir notificaciones en varios de los asuntos que se encuentran en el trámite ante diversos juzgados por la parte del despacho de defensa del asegurado, en la que se solicita que el demandado exhiba la bitácora de asistencia de los empleados del despacho de defensa del asegurado en la cual se encuentran registradas sus asistencias, y ahora demandado negó tener esa bitácora en su poder, puesto que en sus empleados no se les quitará ese registro. La testimonial, en la que se solicita que se citen 4 ex clientes del despacho de defensa del asegurado que tienen conocimiento de los hechos, de los cuales comparecen 3 y en términos generales señalan en los meses de noviembre y diciembre del 2021, cuando acudieron a revisar los asuntos ante el despacho en comento. La actora se encontraba laborando en dicho establecimiento. La confesional solicita que se cite al demandado Edgar Martín Arteaga a absorber posiciones y responder preguntas. En general se niega la relación laboral de la parte actora, ya que el demandado en su contestación y durante todo el proceso niega la relación laboral de la parte actora. Señala que nunca la contrató ni la conoce y solicita a la parte actora que exhiba las consecuencias de los recibos de nómina y registros ante el IMSS como empleada del mismo, o bien en contrato individual de trabajo en el que se acredite su dicho. La actora responde que no cuenta con dichos documentos porque nunca se dio de alta ante el IMSS ni se le otorgaron recibos de nómina, ya que solo se le pagaban en efectivo y que la contratación fue verbal. La demanda ofrece las siguientes pruebas como testimonial, en la que se solicita que se cite a Isabela Santoyo Linares en su calidad de directora jurídica de la defensa del asegurado, lo cual señala que la parte actora nunca fue empleada de la defensa del asegurado. Posteriormente daré respuesta a los siguientes planteamientos. Explica los aspectos principales del caso. Bueno, en el presente conflicto se centra en determinar si existió o no la relación laboral entre la parte actora, que es Marcela Barrón Uribe, y el demandado Edgar Martín Arteaga, el titular del despacho de la defensa del asegurado. En cuanto a la postura de la actora, afirma haber laborado desde el 1 de febrero hasta el día 30 de diciembre del 2021 como empleada del despacho, desempeñando funciones de dar seguimiento a expedientes, elaborar demandas, contestaciones, promociones, atender a clientes y hacer trámites en juzgado. Señala que no recibió pago ni salario ni prestaciones de la ley, pese a cumplir un horario y estar bajo subordinación. Fue despedida injustificadamente el día 30 de diciembre del 2021 y ofrece como pruebas documentales con acuerdos donde aparece autorizada por el demandado testimonial de 3 ex clientes que la vieron laborar en el despacho en el mes de noviembre a diciembre de 2021 y la confesional del demandado. En cuanto a la postura del demandado, se niega lisa y llanamente la relación laboral, en la cual firma que nunca la contrató ni la conoce. Solicita que la actora exhiba recibos de nómina, alta en el IMSS o contrato individual del trabajo. Ofrece como prueba testimonial a Isabel Santoyo Linares como la directora jurídica, quien declara que la parte actora nunca fue empleada, por lo que la litis del caso consiste en determinar si se acreditan los elementos de subordinación y pago de un salario que configura una relación de trabajo conforme al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, ante la negativa del patrón y la falta de documentos como contratos, recibos o alta en el IMSS. La siguiente pregunta es: argumenta y fundamenta la resolución que emite el caso. Bueno, en cuanto a la resolución, primero se declara la existencia de la relación laboral entre Marcela Barrón Uribe y Edgar Martín Arteaga, titular de la defensa del asegurado durante el periodo cumplido del 1 de febrero al 30 de diciembre de 2021. En segundo, se condena al demandado Edgar Martín Arteaga al pago de las prestaciones reclamadas por la actora, consistente en la indemnización constitucional, salarios devengados y no pagados, la prima de antigüedad,
vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones de la ley generadas durante la vigencia de la relación laboral. Esta autoridad resuelve en favor de la parte actora con base en las siguientes consideraciones de hecho y derecho. 1. La presunción de la relación del trabajo. De conformidad en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo, entre el que se presenta un trabajo personal y el que lo recibe. En el caso, la parte actora ofreció prueba documental consiste en copias cotejadas de acuerdos expedidos por el juzgado del Poder Judicial de Michoacán, donde aparece autorizada por su propio demandado para oír y recibir notificaciones. Este documento no objetado en su autenticidad demuestra que la parte actora realizaba actos jurídicos a nombre del despacho, lo que contribuye un inicio grave de subordinación, así como la carga de prueba para el patrón. El artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece que corresponde al patrón probar entre ellos la duración de la jornada, el monto y el pago del salario, así como la existencia del contrato del trabajo. En el demandado se emitió a negar la relación laboral, pero no ofreció prueba alguna para desvincular los hechos. Por el contrario, al solicitar a la actora que exhibe su contrato de recibos, traslada indebidamente la carga probatoria, siendo así que la obligación del patrón conservar y exhibir dichos documentos conforme al artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, así como la valoración de la prueba testimonial. Los tres testigos presentados por la actora fueron conscientes en señalar que durante noviembre a diciembre de 2021 la vieron a la actora laborar en las instalaciones de despacho atendiendo asuntos. Esta prueba, vinculada con la documentación general, convicción en este juzgadora sobre la prestación personal del servicio. La testimonial de la demandada a cargo de la directora jurídica del despacho se desestima por ser un testigo de interés directo del resultado del juicio. Al tener una relación de dependencia con el demandado, restablece eficacia probatoria conforme al artículo 815, fracción 7 de la Ley Federal del Trabajo. La falta de alta al IMSS y el pago en efectivo, en hecho de que la actora no estuviera dada de alta en el IMSS y recibiera recibos de nómina, no destruye la relación laboral. Por el contrario, acredita la irregularidad en el que incurrió el patrón al cumplir sus obligaciones de seguridad social establecidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y el artículo 132, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. El pago en efectivo es una práctica común que no se desnaturaliza el salario. En consecuencia, al acreditarse la prestación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, aunque fuera en efectivo y sin las formalidades de la ley, se actualizan los supuestos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y se tiene por cierto el despido injustificado alegado al no haber acreditado al patrón a una causa de resolución, así como la causa de rescisión. En conclusión, el poder aprender a resolver casos prácticos durante mi formación universitaria representa uno de los ejercicios más valiosos para mi desarrollo como futura profesional del derecho, puesto que va más allá de la teoría aprendida en libros y leyes. Enfrentarme a la resolución de un conflicto me obliga a transmitir el conocimiento pasivo, así como la aplicación activa, lo cual es indiscutible en el ejercicio real de la profesión, por lo que el resolver desarrolla un poco más la capacidad de análisis-pensamiento crítico, ya que cada expediente presenta hechos y prestaciones y pruebas que debo descomponer para identificar cuál es el problema jurídico leal como la litis. En este proceso me enseña a separar lo relevante de lo irrelevante, a detectar contradicciones en los argumentos de las partes y a construir una línea de razonamiento lógico en la vida profesional, ya que no llegan problemas con la respuesta subrayada, llegan como casos complejos que existen estructuras, ideas, jerarquizar información y tomar decisiones fundadas. Realizar este tipo de actividades fortalece mi dominio de la argumentación y fundación jurídica. No es suficiente decir tienes la razón el trabajador o gana el patrón. Debo explicar el porqué con base en artículos, jurisprudencias y principios del derecho. Al redactar una resolución, me veo obligada a consultar la Ley Federal del Trabajo, el Código de Procedimientos, criterios de la Suprema Corte y doctrina. Esto convierte la ley en una herramienta viva, el cual así ve, comprendiendo que memorizar artículos convierte la ley en una herramienta viva,
El ser un abogado no es memorizar artículos, sino saber cuándo y cómo y por qué invocarlos para proteger derechos o impartir justicia. Esta competencia será viral, ya que se litigue, asesore empresas o inspire a ser juzgada. Otro aspecto importante en la resolución de casos, lo cual poco a poco fomenta mi sentido ético y de responsabilidad social. Cada caso, aunque sea hipotético, representa personas con problemas reales, despidos, falta de salario, accidentes de trabajo. Al ponerme en un papel de quien resuelve, comprendo el peso que tiene una sentencia en la vida de alguien. Esto me sentencia sobre la importancia y me sensibiliza el poder actuar con imparcialidad, honestidad y compromiso. La ética profesional no se aprende solo en una materia de ontología, se practica cada vez que decido si argumento es justo o si una prueba merece valor probatorio, determinando que resolver casos me representa en un mundo laboral real. Los despachos, las empresas y tribunales no contratan a quien solo sabe teoría, sino a quien la sabe hacer. Redactar demandas, contestaciones, alegatos y laudos en la universidad me da experiencia simulada que se trata y se traduce en seguridad al egresar. Me permite llegar a mi primer empleo con noción de plazos, de estructuras, de escritos, de técnica probatoria y de lenguaje forense, en el puente entre el aula y el juzgado. En conclusión, la resolución de un caso no es solo un requisito en la materia, es laboratorio donde se forma mi criterio jurídico, mi ética y mis habilidades técnicas. Cada caso que resuelvo hoy es una inversión directa en la calidad del profesionalismo que seré mañana, capaz de analizar, argumentar y decidir con responsabilidad frente a los conflictos que la sociedad me confía. De mi parte sería todo y muchas gracias.